A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Estamos en el Ecuador de la semana y podemos decir que esta hora es como un poco el Ecuador del día también. Te pilla ahí como entre mañana y tarde, ya queda poco para terminar la jornada de trabajo, pero eso sí, aquí tienes que hacer una pequeña parada para cuidarte. Mucha salud en Radio Marca y buenos consejos los que vas a recibir cada día de 3 a 4 de la tarde. Y en este Ecuador de la semana vamos a empezar, que ya me está esperando, ya sabéis que siempre es muy puntual y desde el principio, Boticaria García. Seguimos hablando de omega 3. El otro día hablábamos del apartado de antiinflamatorio. En el caso de hoy, en el día de hoy, vamos a hablar de suplementación y de alimentación de omega 3, muy importante. Y después abrimos nuestra sección de salud mental con nuestra psicóloga de cabecera, con Patricia Gutiérrez, y sus temazos que siempre nos dejan pensando y pensando. ¿A que sí, Pablo? Te encanta esa sección. Comenzamos ya, cuídate. Mire, escuche esto. Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía. ¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa? Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata. Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no? Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-103-104. Bueno, pues vamos con nuestra sección con Boticaria García. Además me encanta porque generalmente son programas independientes, pero hoy tenemos programa continuación. Esto os lo digo porque la semana pasada estuvimos hablando de omega 3, de por qué era tan importante, un poco cómo funcionaba. Si os perdisteis ese programa, os recomiendo que, aunque escuchéis el de hoy, que no os perdáis el del otro día. Lo podéis escuchar en formato podcast, ya lo sabes, todas las plataformas, en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast. Ahí estamos en todos lados. Tú buscas el programa de Cuídate y te buscas Boticaria García Omega 3. ¿Qué es esto del Omega 3? Bueno, pues te pones a escuchar el programa porque creo que es muy completo. Claro, para bajar a tierra todo lo que nos explicó la semana pasada, probablemente el de hoy, bueno, pues nos sirva para saber qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que tomar, en qué alimentos está ese omega 3, me suplemento, no me suplemento, pero bueno, que yo estoy avanzando el tema y todavía no he saludado a Marián. Boticaria García, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estáis? Se nota que tenía ganas de tema porque me he ido de lleno a anunciar el tema. A saco. Creo que te quedaste con las ganas. Sí, a saco Paco, porque ya sabes que a mí luego el bajarlo a tierra esto me gusta mucho. También es cierto porque cuando hablas de omega 3, ya nos lo adelantaste la semana pasada, pero como producto que más o menos, bueno, pues podemos controlar es el salmón, y yo me encanta el salmón. Soy muy defensora del salmón, aunque últimamente la gente no lo ve con tan buenos ojos, entonces me da mucha rabia, por eso tenía ganas del programa de hoy. ¿Me entiendes? Está ¿no? muy bien, sí. Sí, totalmente. Y vamos a aclarar todos los mitos y todo lo que hay de verdad, que también hay verdad en mucho de lo que se habla. Claro. A ver, realmente el omega 3 sabemos que está en el pescado, en el salmón, que estás hablando. Está en el krill, en las algas, y hablamos la semana pasada del EPA y del DHA, ¿vale? Sí, que tenían nombres más largos, pero quedamos en que los íbamos a llamar así, el EPA y el DHA. Pero resulta que hay un tercero en discordia, que es el ALA. 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 ALA, eso es. Pues el EPA y el ALA. El ALA
es el ácido linolénico y puede estar también en vegetales, no, porque estamos hablando de algas, de pescados, de krill, pero podemos hablar de que el ALA también está en aceites de semillas de linaza, de soja, semillas de chía, de nueces. ¿Qué pasa aquí? Pues que el ALA se puede convertir en EPA y luego en DHA. O sea, el ALA, que es el aceite, que es, como digo, pues está en las nueces, en las semillas vegetales, en algunas de ellas, puede convertirse en el cuerpo en EPA y luego en DHA, pero la conversión, que aparece principalmente en el hígado, es limitada con una tasa de más o menos del 15% o incluso menor. Entonces, consumir EPA y DHA de los alimentos o de los suplementos es más eficiente que consumir ALA, que viene de los vegetales terrestres. Es verdad que las personas veganas se pueden volver más eficientes en esta conversión del 15% y convertir algo más, pero sí que es verdad que el omega 3 que se toma de un salmón o de un atún, tu cuerpo lo va a absorber mejor que si lo toma de unas nueces. Ahí está, defendiendo mi pescado, el salmón, que me gusta mucho. Entonces, vamos a ver, está el origen vegetal, ¿no?, del pescado, de las algas. Estamos hablando de fuentes marinas, en este caso como las algas. Sí. Pues depende de dónde venga. A ver, es que tenemos el DHA y el EPA en el pescado, los aceites de pescado, y los aceites de krill, que decíamos que son como esas gambas chiquititas, que son de las que se alimentan otros pescados. Pero lo que mucha gente no sabe es que el DHA lo sintetizan originalmente microalgas en la base de la cadena alimentaria, no los peces, ¿vale? O sea, quien lo sintetiza son las algas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las microalgas sintetizan estos ácidos grasos y a medida que ascienden en la cadena alimentaria, esto quiere decir el pez pequeño que se come a las microalgas y luego un pez grande que se come al pez más chico, los peces van adquiriendo omega 3 y lo acumulan en los tejidos. Entonces el pez más grande va a tener más omega 3 porque ha comido más microalgas y más pececitos. Y cuando se consume así, la eficiencia es del 95%. Claro, o sea, nos tenemos que ir al pez grande que se ha comido todo, se lo ha jalado, lo ha procesado y ese va a tener omega 3 en su mochila que te puedes imaginar. Entonces, eso es, ahí la eficiencia es mayor. De todos los alimentos, que nos podemos hacer una idea, ¿cuáles dirías que son los más interesantes? A ver, hemos comentado que, para sobre todo personas que no toman animales, ¿no? Los aceites vegetales tienen ALA y tienen el aceite de linaza, el aceite de soja, las semillas de chía, las nueces que tienen ALA. Pero hemos dicho que era menos eficiente. ¿El melón dónde está? En el contenido omega 3 del pescado, que también varía mucho. Por ejemplo, los pescados grasos de agua fría, salmón, caballa, atún, arenque, sardinas, tienen mucho omega 3. Pero los pescados que tienen menos grasa, el pescado blanco, la lubina, la merluza, el bacalao, los mariscos, tienen niveles más bajos. Entonces también va a depender de la composición del alimento que consume el pez. En función de lo que haya comido, pues va a tener más o menos. Entonces esto pues es aquí un poco donde está el melón. ¿Qué alimentos? Pues si nos vamos al origen vegetal, sabemos que frutos secos como nueces y las semillas de chía, fenomenal, pero que es menos eficiente, y que en los pescados va a depender mucho y no va a ser igual tomarte un salmón que tomarte una lata de atún que tomarte una merluza. O sea, o a la merluza le das muchas microalgas, o sea, la tienes en casa y la estás continuamente alimentando de microalgas, las cebas, o si no, pues el salmón tendrá más. Claro, pero también por una cosa, mira, es interesante lo que dices, porque aunque tú cebes mucho a la merluza no tiene tanta grasa, y el omega 3 es una grasa. Entonces, lo que tiene sentido es que los pescados grasos tienen más omega 3 porque semejante disuelve a semejante. O sea, es más fácil que esos omega 3 estén en los depósitos de grasa de los pescados grasos. Claro, o sea, que el pescado blanco, que por mucho que coma, tampoco va a estar acumulando ahí grasa. Ese omega 3. Por lo tanto, no va a tener tanto omega 3, claro. ¿Ves? Por eso me quedo yo con el salmón, sí, es que soy muy lista. Hablamos también de cantidades. El otro día estuvimos hablando de estas cantidades. Recordemos. Sí, recordamos brevemente que la OMS, que no se pillaba los dedos, decía que entre 250 y 2.000 miligramos al día, ¿vale? Que la Asociación Americana del Corazón te decía tomar pescado, fundamentalmente graso, como decimos, al menos 2 veces por la semana, o 400 miligramos al día, ¿vale?
Y la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria aquí en España recomienda entre 500 miligramos y 1 gramo al día, ¿vale? Entonces, ¿con qué nos quedamos con todo esto? Porque la gente que nos está escuchando dirá, madre mía, 250, 2.000, 500, 400, esto parece una tómbola. Bueno, pues nosotros nos podemos quedar con esos 500 miligramos al día, medio gramo, que serían pues 3.500 a la semana, 3 gramos y medio, ¿vale? O sea, podríamos decir que serían como 3 gramos y medio, que al final es lo que recomiendan, por ejemplo, la Asociación Americana del Corazón, que te dice que, bueno, pues unos 3 gramos de omega 3 a la semana, pues 3,5 aproximadamente. Vale, estas cantidades tenemos que traducirlas en alimentos, claro, porque dices, vale, entonces, eso que me estás diciendo, ¿cuántos lomos de salmón son? Es que... Claro, pues realmente, mira, hay una tabla, podemos buscar en Google, la gente que tenga a mano internet, los National Institutes of Health, NIH, que son los Institutos Nacionales de Salud americanos, que te dicen, hay una tabla muy buena, si tú pones ahí NIH, alimentos con omega 3, te aparece una tabla, lo que pasa es que, bueno, te aparece en onzas, pero una onza son 28 gramos aproximadamente, y entonces te vienen los distintos tipos de alimentos y te pone si tienen ALA, si tienen DHA o si tienen EPA y en qué proporción. Entonces te dice que, por ejemplo, una onza, o sea, 28 gramos de nueces, 4 o 5 nueces, tendrían 2,57, pero de ALA. Claro, y entonces ya hemos dicho que ALA, la conversión era del 10-15%, ¿no? Claro. Entonces ya no serían 2,57 gramos, serían 0,250. ¿Y qué ocurre aquí? Pues que dices, bueno, 0,250, los 250 miligramos, eso es lo que recomendaba la EFSA, que decíamos el otro día. Pero claro, ya hemos visto que otras fuentes recomiendan medio gramo, nosotros hemos quedado con medio gramo, con 500, con 1 gramo. Entonces, ¿cuál es la cosa? Pues que 4 o 5 nueces serían esos 250 miligramos, pero si queremos nosotros tener las recomendaciones del medio gramo al día, pues tendrían que ser 8 nueces, ¿no? ¿Por qué es más fácil con el pescado? Pues porque si nos fijamos en la tabla, en la tabla pone que 90 gramos de salmón serían más o menos, si sumamos DHA y EPA, como 1,5 gramos de omega 3. Eso serían 90 gramos, ¿vale? 90 gramos de salmón, 1,5 gramos. Pero una ración de 200 gramos, el doble, ya serían los 3 gramos. Y por eso está la clásica recomendación de tomar pescado azul o salmón 2 veces a la semana, porque 100 gramos es más o menos eso, ese 1,5 gramos, y con 200 gramos, con una ración, tienen los 3 gramos, y para asegurarte, pues con esas 2 raciones de pescado azul, tendrías esos 3 gramos y medio, 4, en función, porque no vas a saber nunca cuánto pescado azul, o sea, cuánto omega 3 exactamente tiene ese salmón. 2 raciones de más o menos la media serían 6 gramos y estaríamos súper cubiertos. 6 gramos a la semana, que hemos dicho que lo que no se podían superar eran los 5 gramos al día, que no pasa nada porque alguien puntualmente de los alimentos tome más pescado azul un día. El problema es atiborrarnos a suplementos, ¿vale? Entonces, supongamos que necesitamos esos 500 gramos al día, 500 miligramos que estamos hablando. ¿Cuánto tiene una lata de atún de esas redondas, de esas de peso escurrido, 60 gramos? Pues tienen de 100 a 300 miligramos, una lata de atún. Entonces, bueno, pues si nos tomamos una lata de atún, tendríamos, yo qué sé, pues 200, ¿no? 200 miligramos, nos faltan 500, pues 2 latas de atún. No hace falta tomarse 2 latas de atún, es que podemos tomar también esa combinación del salmón con el atún, o una lata de sardinas pequeña. Yo soy muy fan de las latas de sardinas porque tienen 700 miligramos de omega 3. O sea, si te tomas 5 latas de sardinas, 700 miligramos por 5 son 3.500 miligramos, que son esos 3 gramos y medio. Vale. Y yo no digo, oye, tómate 5 latas de sardinas a la semana, no hace falta. Pero si un día te tomas una ración de salmón, otro par de días te has tomado un día una lata de atún con una ensalada y otro día con otra ensalada de garbanzos. Otro día te tomas una lata de sardinas. Si a esto le sumas que también vas a comer pescado blanco, que aunque no lleve tanto, también lleva, que vas a tomar frutos secos, que aunque no lleve tanto, también suma, realmente tú puedes llegar a esos 3 gramos y medio a la semana sin problema. Vamos, de sobra, o sea, y es una alimentación bastante variada. Te quiere decir que si no te gusta el salmón, te gustará el atún. Si no, bueno, pues es ir un poco viendo estas cantidades e ir haciéndote un menú, entiendo, para poder tomar esa cantidad recomendada. Claro,
Estamos hablando mucho del pescado porque yo tengo la tabla aquí que me has mandado y efectivamente pues el salmón, las sardinas es lo que más tiene, pero venimos aquí ahora a hablar de esos problemas que tenemos con el mercurio. Porque dicen, es que el pescado azul tiene mucho mercurio, no deberíamos tomar pescado azul porque el mercurio nos envenena. Bueno, Titulares. Pues realmente, sí. ¿Qué es el mercurio ese que tiene el pescado azul? Bueno, es un contaminante medioambiental que puede estar en los alimentos porque está de manera natural en la corteza terrestre y además es como resultado de la actividad humana. Entonces, la forma en la que principalmente está es el metilmercurio. ¿Por qué hablamos de metilmercurio y de pescado? Pues porque cuando se libera al medio ambiente está en las aguas de los mares, de los ríos, y claro, los pececillos se beben ese agua y puede estar dentro de los pescados. Entonces, la cantidad de mercurio en los peces se relaciona con la posición dentro de la cadena trófica. ¿Eso qué quiere decir? Pues lo que decíamos anteriormente, los peces depredadores de gran tamaño, el pez espada, el tiburón, el atún rojo, el lucio, tienen concentraciones más altas. O sea, esto es interesante porque lo mismo que era para lo bueno, para las algas que generaban el omega 3 y cuanto más grande era el pez, más omega 3 había acumulado, pues también con los metales, cuanto más sea el metilmercurio, que además también se acumula en la grasa, ¿vale? Pues realmente va a haber más. Eso se llama bioacumulación. Tú lo vas acumulando. ¿Qué riesgo puede presentar el mercurio en la salud? Pues puede afectar al sistema nervioso central, puede también incluso atravesar la placenta, puede estar en la leche materna. Por eso, especialmente mujeres embarazadas, las que estén planificando estarlo, las que están en periodo de lactancia, los niños pequeños son población más vulnerable al mercurio. Pero entonces no podemos comer pescado azul, o sea, sí que tiene mercurio. Claro, aquí el veneno, como en todo, está en la dosis. Comer pescado azul es seguro, es saludable y todas las guías alimentarias recomiendan tomar pescado azul. Entonces, claro, si tú entras en esta marketing del miedo en el que se habla del mercurio, claro que está el mercurio y es un contaminante que está ahí y que antes no existía pues porque no había ese procesamiento industrial que tenemos y esos contaminantes se acaban en el mar. Pero la legislación alimentaria marca unos límites máximos de mercurio que son de obligado cumplimiento y que, cuando lo controlan las autoridades sanitarias, garantizan que el consumo sea seguro. Por ejemplo, además que no solo el omega 3, aporta proteínas de alto valor biológico, contribuye a tomar nutrientes como el yodo, el selenio, el calcio y las vitaminas A y D, también tiene buen perfil lipídico porque aporta ácidos grasos de cadena larga omega 3, o sea, es decir, tiene pocos ácidos grasos saturados, que son los menos saludables. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Pues que no todos los pescados son iguales. Y el Ministerio de Sanidad, si buscamos también Ministerio de Sanidad, a mí me gusta decir esto porque yo no es que me invente las cosas, es que las fuentes están ahí, las fuentes oficiales, las estadounidenses, las españolas. Entonces, si tú miras especies con alto contenido en mercurio, tienes pez espada o emperador, atún rojo, tiburón, que es el cazón, y el lucio. Y luego, en especies con bajo contenido, pues tienes anchoa, boquerón, berberecho, caballa, cígalas doradas, gamba, pota, pulpo, salmón, sardina, trucha. Entonces, tienes toda una lista y luego te pone las demás especies que no están en esa lista se consideran de contenido medio, ¿vale? Entonces, tú el salmón atlántico, salmón del Pacífico, lo tienes como especie de contenido bajo de mercurio. ¿Qué es lo que se considera? ¿Cuál es la recomendación? Bueno, pues que las mujeres que estén embarazadas o los niños de 0 a 10 años no tienen que tomar nada de especies de alto contenido en mercurio y de especies de bajo y medio contenido 3-4 por la semana, ¿vale? Pero las de alto, por ejemplo, el atún rojo, el del sushi, para entendernos, o el tiburón, el cazón, eso no deberían tomar nada de nada, mientras que luego ya los niños de 10 a 14 años podrían tomar 120 gramos al mes de estas especies grandes y de las especies de bajo y medio contenido de mercurio 3-4 raciones por la semana. Pero es decir, mujeres embarazadas y niños hasta 14 años de todas las especies, es decir, las que estábamos hablando, el salmón, las sardinas, es decir, todo lo que no son las 4 que tienen más, se pueden tomar 3-4 raciones de pescado por la semana, pero se recomienda que varíen entre pescados blancos y azules. Es decir, pues puedes tomar un día salmón, o sea, de las 3-4 raciones, pues tomar, pues a lo mejor una de salmón, otra de, pues tomar atún de lata, pues tomar merluza, o pues tomar merluza, lubina y atún de lata, pues tomar,
Es decir, combinarlo, que no sea todo pescado azul, sino que de las 3-4 raciones las combines. Y la población general lo que te dicen es que tomes 3-4 raciones de pescado por semana, de lo que quieras, combinando pescados blancos y azules. Pues entonces se puede perfectamente. Nos quitas un peso de encima, por lo menos a mí. Vale, de todas estas recomendaciones, de todas estas cantidades, alimentos que podemos tomar, duda que puede tener la gente. ¿Es mejor quitarnos de mediciones cantidades de alimentos y decir, pues venga, suplementos de omega 3 o centrarnos en la alimentación y directamente con esto tener esas dosis de omega 3? Pues mira, la mejor manera de conseguir los nutrientes siempre va a ser de los alimentos. Otro problema es que haya contaminantes y que haya que medir, como hemos dicho, cuántos, pero la mejor manera... o que haya gente que por sus regímenes dietéticos no tome alimentos de origen animal, pero es la mejor manera desde el punto de vista fisiológico. Entonces, ¿qué pasa con el omega 3? Pues que hay algunos nutrientes esenciales que están relacionados con la ruta metabólica que hace que se absorba y que vaya a ser más eficaz. Por ejemplo, el ácido fólico, la vitamina B12, la colina, tienen un papel clave para que todo el omega 3, todo el ciclo funcione bien y se absorba bien. Entonces, algunos de los efectos positivos asociados a tomar omega 3, de los que hemos hablado antes, de la salud visual, la salud cerebral, el corazón, no van a poder producirse correctamente si otros nutrientes nos faltan. ¿Qué es lo bueno de tomar los nutrientes con los alimentos? Pues que con los alimentos tienes otros nutrientes y es más completo, mientras que si solo tomas el suplemento, pues muchas veces van a faltar otros. Claro, pues lo que hemos dicho es muchísimo más completo porque no solo, ahora porque nos estamos centrando en el omega 3, pero es que hay muchísimas más necesidades que tiene nuestro cuerpo. Además estamos en un país donde cada vez se toma menos pescado. Sí, a ver, hay estudios donde se ha visto que ha disminuido el consumo de pescado y marisco un 30% en los últimos años. De hecho, más de la mitad de la población, hay estudios que dicen que toman menos ácidos grasos de los recomendados, pero tampoco es verdad que tengamos que suplementarnos todos con omega 3 porque la dieta moderna tiene un desbalance enorme. Hablábamos de ese exceso de omega 3 que está en la sección anterior, que se encuentra en los aceites vegetales refinados y en los ultraprocesados. Es verdad que puede haber ese desbalance de omega 6 o omega 3, pero no necesariamente todo el mundo se tiene que tomar una cápsula, ¿vale? Si tomamos más salmón, más sardina, más caballa, más atún, se puede alcanzar esa proporción. O sea, las cápsulas son útiles para quien no come pescado, pero que nadie piense que son obligatorias para todo el mundo que está sano. Aunque hablamos también de que personas que tienen triglicéridos altos, hipertensión o mujeres en la menopausia en determinados momentos puede ser interesante, pero que la alimentación está ahí para algo. Sí, nos mandan tomar suplementos o decimos, mira, pues es que yo de mi alimentación es que estoy tomando 0 omega 3 y tengo que tomarme un suplemento. ¿Cómo tenemos que elegir ese suplemento? ¿Cómo sabemos que es el adecuado, el que debemos tomar? Pues mira, realmente los omega 3 están en forma de aceite de pescado, de aceite de krill, que como decimos es esas gambitas pequeñitas, y luego los suplementos vegetarianos que contienen aceite de algas. Entonces, si hablamos de los aceites de pescado, los más comunes, datos básicos, que estén en un envase oscuro para que no se oxiden, porque al ser grasas se oxidan fácil, y vamos a decir que si están en forma de triglicéridos naturales o triglicéridos reesterificados, pueden absorberse mejor, ¿vale? Triglicéridos naturales o triglicéridos reesterificados, significa que se va a absorber mejor. Y luego hay unos certificados, uno en concreto que se llama IFOS, que hay 5 estrellas, 5 puntos, y te van a decir si realmente cumple concretamente con lo que dice la etiqueta, aunque esto debería ser así, que otro punto es que tenga una concentración alta de EPA y DHA, más de 60% del aceite de pescado. Lo que se recomienda es mirar y que donde ponga EPA y DHA veamos que suma esa cantidad que queremos, si es más de 500 o más de X, ¿no? Porque puede incluir otros aceites de pescado que no nos interesen y lo que queremos es DHA y EPA. También otro punto, otra de las estrellas, es bajos niveles de bifenilos cloriclorados, de compuestos que pueden ser contaminantes, que tenga un índice de oxidación muy bajo, se llama TOTOX, el índice de oxidación, y que se evalúe que sea más fresco, más estable, que no tenga metales pesados incontaminantes. Pero aquí yo quiero hacer un inciso,
y es que estos certificados IFOS 5 estrellas significa que han pasado estas pruebas rigurosas, pero que cualquier suplemento que nos encontremos en el mercado, que compremos en establecimientos o en páginas web que sean rigurosas, fiables, es seguro. Otra cosa es que luego haya un sello que diga, si la legislación permite que haya, me lo invento, 0,05 partes de este contaminante, con este sello vas a tener 0,0005. Vale, pero todos los que están van a ser seguros. O que la legislación obliga a que tenga una cantidad determinada y esto va a tener más cantidad. Bueno, pues va a tener más cantidad, pero no significa que los que estén en el mercado no cumplan, ¿vale? O sea, esto es importante. Vale. Lo que hay que mirar es la suma de DHA y EPA y que realmente pues tenga esa cantidad. Luego están los de... y algo muy importante, no tenernos en el baño, en la cocina, porque ahí aumentan mucho las temperaturas. Hay mucho, como hablábamos de los huevos, que los huevos, la membrana de los huevos se estropea en la cocina y por eso no hay que ponerlas en la nevera para que no haya mucho cambio de temperatura, pues así. Anda, mira. O sea, y la humedad entiendo que también, los cambios de temperatura, vamos, en un lugar más seco, ¿no? Y que no haya tanto cambio de temperatura. Esto es importante, lo hablamos una vez contigo, dónde guardar los medicamentos, todo este tipo de cosas, y esto es importante tenerlo en cuenta. Más o menos nos ha quedado claro absolutamente todo. Yo creo que en cuanto a cantidades, alimentos, suplementos, pero antes de despedirnos... no quiero pasar por alto porque mucho has mencionado con el tema de las algas, el salmón, los tipos de alimentos con omega 3, el krill. Sí, otra fuente de omega 3 es el krill. Si pone que es en fosfolípidos mejora la absorción. Aquí lo importante va a ser la concentración. Para que tenga concentración suficiente, soy muy pesada con esto, pero hay que leer que ponga DHA y EPA y cuál es la suma. Y luego también otros que vengan de microalgas derivadas de algas cultivadas. ¿Vale? Entonces aquí la dosis varía mucho y importante pues ver cuánto hay de uno y otro, que no esté mezclado con otros ácidos grasos que además incluso podrían ser inflamatorios. Confiar en los profesionales, yo en mi caso tengo que decirlo, el profesional farmacéutico es el especialista en estos suplementos, aunque hay muchas más personas que son especialistas y por supuesto muchísimos médicos, muchísimos nutricionistas, pero el que vende los suplementos principalmente es en la farmacia, el farmacéutico, entonces lo tenemos muy a mano para preguntar si no tenemos otro profesional de referencia y no volvernos locos, que no jueguen con el marketing de miedo, que los suplementos son seguros, que todos los suplementos son seguros. Ahora bien, la calidad no es la misma, es decir, no es lo mismo. ¿Es seguro el jamón de York y es seguro el 5J? Sí. ¿La calidad es la misma? No. Entonces, pues esto viene a ser un poco lo mismo. Vale, o sea que no denostamos a ninguno, pero que no es lo mismo. Pues queremos de calidad, queremos bueno, pues ya está. Pues esto es exactamente igual. Sí, yo recomiendo que la gente consulte a su farmacéutico de confianza y que le hable de todo esto, ¿no? De también valorando un poco la dosis que cada uno necesite y en qué etapa de su vida está. Eso es importante. Efectivamente, por eso os invitaba a escuchar el programa de la semana pasada, porque hablábamos, pues de determinadas personas o situaciones que podían necesitar más omega 3 o no. Hablábamos, por ejemplo, de la menopausia, de las mujeres de 30 a 40 años, pues todo. Que escuchéis ese programa y yo creo que la combinación de los dos os va a dejar todo más que claro respecto al protagonista que hemos tenido estos días, que es el omega 3. La próxima semana nos vemos y con un pan debajo del brazo. Se puede decir así, ¿no? Muy bien, hasta luego. A ver qué tal está ese pan, Oye, el pan será integral, de masa madre. Preparando el jamoncito para meter dentro. No sé, con pan no viene, pero con microscopio sí. Nos vemos el miércoles, un abrazo. Adiós. ¿Has soñado alguna vez con tener el mundo a tu alcance? Con El Mundo ahora puedes. Además de un periodismo de calidad con las mejores firmas de opinión del momento, puedes encontrar actualidad económica, Yodona, Metrópoli, LOC y La Lectura. Todo el contenido que necesitas. No esperes más y suscríbete al Mundo. Ahora todo el mundo a tu alcance. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del póker? David Lozagua y su equipo te resumen toda la actualidad cada domingo en Marca Póker, el programa de referencia en España. ¿Qué haces ahí? ¡Colgado del aro! No serás Pablo Lolaso. No, pero en la cuña algo de él. Y si quieres también de algo de Juanma Iturriaga y de Toñín Llorente. ¿Y dónde vais a estar? Pues en Radio Marca, todos los lunes de 8 a 8:30. ¿Y lo presentas tú, Pablo Lolaso? Yo no, porque no soy Pablo Lolaso, pero él sí. Llega a Radio Marca Colgados del Aro con Endesa, la radio del baloncesto. ¿Entonces eres o no eres Pablo Lolaso? Bueno, alguna vez he pasado por él en la Liga del Alcorcón. O sea que no. No. ¿Y vais a decir algo del bocadillo de Paco Roncero? Porque ya ha hecho los 15.000 kilómetros y no le cambia el aceite.
Nombre del guardián, Rafa Sauquillo. Contraseña, deporte con rigor pero sin rigidez. Directo Marca, de lunes a viernes de 1 a 3. Somos los guardianes del deporte. Radio Marca. El deporte es nuestro superpoder. Don't listen to the voice inside your head. You're doing just fine, you're trying your best, and no one ever told you it's all gonna be okay. We're just people never sleeping over stupid shit. We won't remember in the morning, yeah, we're gonna forget. And no one ever told you it's all gonna be okay. When you lose faith in everything you ever knew, don't give up on you. Life gets overwhelming. Relying on yourself is hard to do. But don't give up on you, no. Vamos con nuestra cita tan esperada semanalmente, con nuestra cita de bienestar mental, de salud mental, siempre de la mano de nuestra psicóloga de cabecera, Patricia Gutiérrez, cofundadora del Centro de Psicología TAP, fundadora del proyecto Familiando, y que nos acompaña cada semana como nuestra guía que nos da herramientas pues para solucionar distintas situaciones de nuestra vida, que nos ayuden a conocernos un poquito mejor, a entrenarnos, a trabajarnos esos aspectos que consideramos que debemos trabajar. Hoy siempre lo decimos como un Patri, que traemos temazo, pero es tal cual. ¿Cuántas veces, sobre todo desde bien pequeños, cuando jugamos con nuestros amigos, incluso de mayores, cuando jugamos un juego, me lo invento, de mesa, decimos que odiamos las trampas? Están mal hechas las trampas. Nos gusta hacer trampas. No se debería hacer trampas. Pero ¿y las trampas que nos ponemos a nosotros mismos? Ahí no las vemos tan mal, porque lo hacemos. No sé si esto tiene algo que ver, pero desde luego el tema de hoy va a ser trampas mentales y veremos cómo salir de ellas. Patricia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Yanela. Muchas gracias, como siempre, todos los miércoles o jueves o todas las semanas, por estar aquí con nosotros. Yo no sé si vamos bien encaminados o no, pero es verdad que desde pequeño las trampas las aprendemos. A veces se puede tener esa picardía, ¿no?, del pequeño tramposillo que lo hace sin maldad. Luego vamos aprendiendo poco a poco en el colegio y con nuestros amigos. No se deben hacer trampas. Qué poco nos gusta la palabra trampas. Pero lo cierto es que en muchas ocasiones nos acompañan, ¿sí? Eso es. Hoy hablaremos de las trampas mentales, ¿no?, de lo que llamamos sesgos cognitivos. Y en el contenido de hoy tenemos un objetivo muy claro: poder resolver esas preguntas que muchas veces nos asaltan, que es muy común en intervención psicológica. Esto es una de las primeras cosas que nosotras, ¿no?, los profesionales de la salud mental, hacemos con nuestros pacientes, que es identificar cuáles son esas creencias irracionales, o en este caso los sesgos cognitivos, por qué de alguna forma tomamos ciertas decisiones, tenemos ciertos comportamientos, llevamos a cabo ciertas acciones en momentos cuando realmente no formarían parte de nuestro repertorio, o incluso me atrevo a afirmar que lo criticaríamos con cierta vehemencia. El ser humano no termina de entender por qué tenemos ciertos pensamientos, cuando en realidad, si los pasamos a un plano racional, no estarían con nosotros. Nos ocurren, ¿no? Racionalizamos lo que estamos viviendo, cómo estamos percibiendo nuestra realidad, y entonces desechamos el sesgo. Pero nos descubrimos que muchos de nuestros comportamientos precisamente están como acompañados de ese sesgo, de esa trampa mental que nos ponemos. Por lo tanto, de ahí la importancia de saber distinguirlas, de saber identificarlas, de saber gestionarlas, y sobre todo hay algo muy importante: saber que existen, que están presentes, que uno no puede elegir
tener o no tener sesgos, que forman parte de nuestra estructura mental, pero debemos saber identificarlos. Como siempre decimos, ¿no?, que esto ya es un clásico en esta sección, para poder modificar primero tenemos que identificar. Claro. Así que vamos primeramente a saber qué es esto cuando hablamos de trampas mentales, cuando hablamos de sesgos cognitivos, ¿qué son? Claro, ¿de qué estamos hablando? Saber qué concepto es, porque si no, difícil. Claro, pues los sesgos cognitivos también son conocidos como los prejuicios cognitivos. Este tipo de pensamientos erróneos que hacen que nuestra realidad percibida no sea racional. O sea, el ser humano es un animal que precisamente lo que nos diferencia de otras especies es nuestra racionalidad, por supuesto nuestro lenguaje, nuestra manera de abordar la toma de decisiones, pero cuando aparece el sesgo, esta parte racional se nubla, es como si fuera pantalla a negro. De repente, nuestro mundo colapsa. Este tipo de pensamientos nos lleva a construir creencias irracionales, haciendo que la realidad percibida, claro, sea alterada. ¿Por qué? Porque estos pensamientos son involuntarios, son muy rápidos y muy ágiles, ¿no? Nos inundan en un momento determinado y son inconscientes. Nos condicionan nuestra forma de relacionarnos con nosotros, de relacionarnos con los demás y de relacionarnos en esos contextos de desarrollo, ¿no?, que nosotras siempre clasificamos, pues, con la familia, con la pareja, con el trabajo, con los amigos. Al final, el sesgo cognitivo puede hacer que tengamos un tipo de relaciones u otras en función de cuáles son los que aparecen con mayor frecuencia y mayor intensidad en nuestra estructura mental. Por lo tanto, fíjate si es importante poder identificar este tipo de sesgos para entender que los tenemos porque forman parte de un atajo mental. El sesgo cognitivo aparece y tiene una función muy clara, nos permite operar con mayor agilidad ante determinadas situaciones o determinados estímulos. Así que todos, a medida que vamos ganando maduración a nivel cerebral, neurofuncionalidad y conexiones y crecemos, tenemos una tendencia a reducir el consumo de energía y a minimizar los procesos en las tomas de decisiones. De ahí que aparezcan y se mantengan los sesgos cognitivos. Eso te iba a decir, y al final es una irrealidad, porque es la modificación que hacemos nosotros mismos de esas situaciones. Claro, pero fíjate, bueno, esto sería otro debate, pero las realidades son percibidas. Tú y yo estamos en un mismo espacio, estamos viendo lo mismo, pero la percepción de esta mañana, de esta tarde, tú y yo, no tiene nada que ver, y a lo mejor estamos viviendo lo mismo y las sensaciones, ¿cuáles son? Pues tú te llevas tus sensaciones porque vas con tu bagaje, con tu estructura, con tu día, con tu peso. Cuando terminemos esta sección, oye, tú te vas a hacer tus actividades, yo a las mías. Por lo tanto, el ser humano siempre tiene una realidad percibida. No hay una realidad única, veraz, absolutamente objetiva. Eso no existe. Esto perturba un poco, ¿no? Porque entonces, ¿qué es real y qué no? Bueno, real es lo que vivimos, ¿no? Por dar un poco de tranquilidad. Real es lo que vivimos desde nuestra percepción. Por eso es importante compartir las percepciones y por eso es muy importante identificar los sesgos, identificar esas creencias irracionales, porque sabiendo que el cerebro va a minimizar los costes y va a atajar, pues tenemos que saber cuáles son esos atajos mentales, ¿no? Esas trampas que nosotros utilizamos. Son muchos los sesgos y son estos efectos cognitivos los que están estudiados. Nosotras, por centrarnos, porque tenemos que acotar el contenido, vamos a centrarnos
en 10 que son los más comunes. Fíjate que ahora cuando vayamos avanzando en cada uno de estas trampas mentales, muchos de los oyentes y muchos de nosotros nos vamos a ver reflejados. Decir, oye, yo tengo esa tendencia, yo tengo esa, efectivamente, esta idea o este pensamiento intrusivo o esta manera de percibir la realidad es bastante común. Me lo dice mi entorno, yo soy capaz de reconocerme. Bien, no nos preocupemos. Lo importante es tenerlo identificado y saber que esa es una tendencia de nuestro cerebro para utilizar un atajo mental y saber que eso nos lleva a qué consecuencias. Antes de entrar en el descriptivo de cada uno de los sesgos, yo sí que como ejercicio, aquí ya sabes que hablamos mucho de entrenamiento, parte del entrenamiento es identifico, hago una evaluación de cuáles son esos costes, esas consecuencias directas cada vez que utilizo este atajo mental, esta trampa mental, este sesgo, qué impacto tiene en mí y en mis relaciones y en mi desarrollo de rol. Oye, ¿esto está afectando a mi trabajo? ¿Me está afectando a mí en mi rol de pareja, de madre, de padre? Pues viendo el impacto que tiene cuando yo esté en esa situación, con esa persona, en ese contexto, sabiendo que tengo esta tendencia a pensar de esta forma, venga, voy a tenerlo en cuenta para corregirlo, para irme a una parte más racional, para pasar, ¿no?, de alguna forma el filtro, ¿no? Debemos filtrar estos atajos mentales, estos sesgos. Claro. Ahora vamos... Con esa explicación, ahora cuando vayamos punto por punto, alguno a lo mejor dice, bueno, pues hasta ahora puedo verme reconocido, puedo creer que tengo sesgos o no. Creo que por lo que estás contando, en algún momento todos tenemos esos sesgos y esas trampas, o sea que es una situación que sepáis que seguramente todos, y ahora efectivamente pues vamos a ver, ¿no?, dónde están esos sesgos, qué son esos sesgos. Pues vamos con el primero, el llamado sesgo ilusión de serie o apofonía. Fíjate, vamos a quedarnos con la explicación y no tanto con el nombre, ¿no? No va de que tengamos de repente una nomenclatura, ¿no?, de contenido psicológico, sino de entender. Este sesgo cognitivo nos hace creer que situaciones que son aleatorias e incluso individuales están conectadas con anterioridad. Además, interpretamos y vemos patrones donde no los hay. Si hiciéramos un análisis racional alejados del sesgo que estamos viviendo en el contexto determinado, seríamos capaces de entender que efectivamente un hecho y el otro no están conectados. ¿Qué sucede? Que cuando tenemos este sesgo de ilusión en serie, llegamos a percibir las conexiones y sucesos y datos aleatorios que no tienen sentido vistos desde fuera, para nosotros tiene todo el sentido del mundo. Y le otorgamos un significado determinado. O sea, nuestro convencimiento es que este hecho y otro, que no tiene nada que ver, para nosotros le damos un significado, le damos una unión, le damos un... Esto pasa mucho, y ahora se va a entender muy bien con el ejemplo, en las supersticiones. De repente somos capaces de, en un momento determinado, ¿no? Imagínate en una conferencia, en una presentación, de tener un boli en la mano y yo creer que efectivamente a partir de este momento, oye, yo voy a tener el boli en la mano porque esos dos hechos, que haya salido bien la conferencia y el boli, tiene algo que ver. A que nos vemos en este reflejo. Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Vamos a por el siguiente. Sesgo de ceguera por inatención. Este sesgo aparece como consecuencia de la falta de atención. Dejamos de tener en cuenta aquello que ha sucedido a nuestro alrededor, a pesar de que pueda ser importante y llamativo incluso, cuando estamos concentrados en una tarea, acción o iniciativa específica, impidiendo ver lo que sucede. No tengo en cuenta
cuando estoy haciendo algo, el contexto o lo que sucede a mi alrededor, y aparece este sesgo de ceguera por inatención. ¿Qué consecuencia o qué impacto puede tener esto? Bueno, pues estar tan concentrado en una tarea que no tengo en cuenta el resto de los estímulos para tomar decisiones futuras. Por eso en la toma de decisiones siempre decimos que cuidado con tener este sesgo de ceguera. Tenemos que tener en cuenta todos los elementos y hacer un barrido por la situación de una manera completa. A mí me gusta hablar de vista de pájaro. Ver desde arriba toda la situación para que este sesgo de ceguera no nos haga tomar decisiones, por ejemplo, sin tener en cuenta todo lo que está sucediendo alrededor nuestra. Claro, una visión general de lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, porque sabemos a vista de pájaro tenemos, para poder hacerte una composición del lugar. Porque muchas veces, muchos de nosotros, en muchas ocasiones, fruto de nuestra concentración y de nuestra atención, dejamos de ver otras partes que son muy importantes y son relevantes en nuestra toma de decisión. Por lo tanto, si yo me siento reconocida o reconocido en este sesgo de ceguera por inatención y pienso, pues es verdad, es que a mí me pasa. Estoy concentrado en algo y entonces no estoy teniendo en cuenta, incluso me quedo concentrado en la idea anterior en una conversación y dejo de escuchar a la persona que sigue su relato o sigue su conversación, y yo tengo una tendencia a quedarme pillado o pillada. Es que esto pasa. Claro. Venga, pues voy a tenerlo en cuenta. Sesgo de atribución. El tercero. En el desarrollo de este sesgo pensamos con certeza absoluta que aquello que hemos conseguido y logrado es fruto de nuestro esfuerzo. Los demás se esfuerzan menos. Esta es un poco la creencia. Yo lo he conseguido, me lo atribuyo absolutamente a mi fórmula. Somos nosotros quien hace correctamente las cosas, o incluso pensamos que solo nosotros tenemos las cualidades óptimas para poder solucionar ciertos problemas o ciertas cuestiones. Este sesgo de atribución es muy común cuando tenemos equipos a nuestro cargo, y es muy común cuando estamos en crianza. Atribuimos que nuestra manera de percibir el mundo, que nuestra manera de abordar está por encima o tiene más potestad que la de nuestros hijos o nuestras hijas, porque tienen menos capacidades, porque tienen menos desarrollo vital, por lo tanto cuentan con menos experiencias, pero además también nos pasa con nuestros equipos, o nos puede pasar incluso con familiares, con parejas o con amigos, de decir, dejarme que yo ya me pongo, lo hago en un momento, ¿no? Esta frase. Sí, que muchos de nosotros hemos sido osados y osadas y la hemos dicho para darnos cuenta que efectivamente el mismo problema que estaba teniendo el de enfrente lo tenemos nosotros, ¿no? Se atasca una puerta, déjame que yo la abro, que yo soy muy buena, tengo muy grandes habilidades en la psicomotricidad fina de la mano. Dice, no, mira, esto es que hay que llamar a un cerrajero. Eso que estás haciendo lo estaba haciendo yo y no funciona. Pero ¿cuál es nuestro sesgo de atribución? Oye, yo puedo abrir la puerta y tú eres prácticamente torpe. Sí. Nos pasa, ¿verdad? Hombre, que nos pasa. Nos pasa. Vamos a por el siguiente, sesgo de confirmación. En este tipo de sesgos buscamos reafirmar nuestra idea previa ante un hecho o una toma de decisiones. Es un sesgo muy común, ya que nos permite reafirmarnos desarrollando este pensamiento que es selectivo. Damos por válido aquellos hechos, aquellos datos que otorgan correspondencia con aquello que pensamos, con nuestra opinión o creencia previa. Vamos con el siguiente, sesgo de autoridad. Este sesgo contribuye al mantenimiento de las asimetrías emocionales, especialmente en los entornos laborales.
pero también en contextos emocionales, como decíamos antes, ¿no? Con ejemplo de la maternidad y la paternidad en la unidad familiar. Este sesgo hace que evaluemos a las personas a las que atribuimos con autoridad o la que tienen o aquellas que tienen sobre nosotros mayor capacidad en toma de decisiones, y entonces sobreestimamos su opinión, minimizando nuestro conocimiento, nuestra experiencia o capacidad. O sea, le damos más validez a su opinión y a lo que él decida. Efectivamente, damos más validez a la autoridad, a esa figura y a esa persona a la que atribuimos autoridad, que a nuestro propio criterio. Imagínate el impacto que esto tiene para nuestra autoestima. Eso te iba a decir, lo veo muy directo, vinculado con la autoestima de cada uno. Porque al final te estás infravalorando tú o estás restándole importancia a tu opinión o a tu forma de pensar. Sesgo del observador. Este sesgo, al final, podemos ver perfectamente cómo somos capaces de actuar de una forma muy diferente si somos protagonistas de los acontecimientos y de la toma de decisiones o si, por el contrario, vivimos los hechos como secundarios, como observadores. La atribución que hacemos o la toma de decisiones variará en función de nuestro nivel de implicación. Esto se ve muy bien cuando criticamos a los demás por haber tomado decisiones que probablemente, si nosotros estuviéramos en su lugar, no habríamos tomado. No seríamos tan duros con ellos, porque probablemente hubiésemos tomado las mismas. En política se ve muy claro, ¿no? La oposición, cuando se está gobernando, en la oposición es muy fácil tener el sesgo del observador. Yo desde aquí observo cómo estás tomando decisiones erróneas o decisiones que no las comparto, o decisiones, pero en el momento que los partidos cambian, hay votamos y de repente llega otro partido al poder, vuelven a tomar las decisiones que se tomaron, y entonces lo que te parecía mal, ahora ¿por qué no te parece mal? Pues precisamente porque el sesgo del observador nos hace estar con diferente nivel de implicación y atribuimos de diferente manera si estamos implicados o no. O sea, le damos más validez dependiendo quién tome esa decisión. Claro, y desde fuera observamos si somos capaces de ser muy críticos. Vamos al siguiente sesgo. Ya nos quedan un par. Sesgo de anclaje. Este sesgo es también referenciado. Las personas tenemos tendencia a utilizar la primera información que se nos da o percibimos ante una persona, ese prejuicio inicial con los pocos datos que tenemos, y esa primera información nos va a condicionar el resto de la interacción o la toma de decisiones. Este sesgo de anclaje es: si yo tengo una tendencia a hacerme una composición de lugar en un contexto, en una situación, llego a un restaurante y digo, hoy no hemos acertado. Yo voy a quedarme con esa sensación, aunque la cena, tanto la comida como el servicio, la compañía hayan sido fantásticos. Yo terminaré saliendo del restaurante y alguien preguntándome, oye Patricia, ¿qué tal en el restaurante? Y que yo diga, bien, pero bueno, un poco lo que me temía. ¿Qué dice? Pero no ha sido la comida, no ha estado bien, el ambiente ha estado distendido, ha sido agradable. Sí, pero bueno, sí, ¿repetirías? Sí. Bueno, sí, quizás repetiría. Dices, bueno, claramente no estamos siendo objetivos, ¿no? Terminamos con el sesgo de laguna de exposición. Este sesgo nos permite seguir un patrón casi único, limitando nuestras decisiones, nuestros comportamientos, nuestras expectativas de futuro, ya que hace que nos quedemos con aquello que nos es conocido, impidiéndonos explorar. Por lo tanto, el desarrollo de horizontes en nosotros no está. Todo lo que sea
salir de lo conocido nos cuesta. Ni siquiera nos cuestionamos que tenemos este sesgo o no. No nos gusta tener exposición, no nos gusta salir de lo conocido, ¿no? De la famosa área de confort. Pues es que tiene una razón de ser. Nos sentimos en protección cuando estamos en nuestro espacio, ¿no? En nuestra formulación conocida. Por lo tanto, vamos a identificar los sesgos, vamos a identificar, oye, ¿cuál es mi tendencia? Y voy a vigilarlos, ¿no? Voy a ponerlos en unidad de vigilancia. Tengo que decir que nos has dejado hoy mucho para pensar, es decir... Mucho para pensar, sí. Es el típico programa, vuelto a escuchar en podcast, como siempre recomendamos en esta sección, para ir parando y entendiendo... Y como tú dices, tomando notas. Eso es, tomando notas y entendiendo sesgo por sesgo. Sí, y reconociéndonos, porque sabiendo que las trampas mentales están, que nuestro cerebro va a tender a cortar y a tener atajos mentales, pues no voy a negarlo, ¿no? No voy a negar la mayor. Quizá, de hecho, nos reconozcamos en muchos de ellos. Alguno dirá, me reconozco en todos. Puede ser. Puede ser, clarísimamente. El tema es la frecuencia con la que aparecen y la intensidad con la que aparecen. Eso sí que puede marcar, ¿no?, que nuestra percepción de bienestar o de malestar tiene esta base, ¿no?, de confianza, de autoestima. Bueno, pues los sesgos, cuando aparecen de una manera muy intensa y muy frecuente, hacen que nuestro mundo sea mucho más complejo. Y tanto. Madre mía, ¿qué deberes nos dejas para esta semana? Tranquilos, siempre os decimos que estos programas... Una semana de trabajo. Una semana de trabajo, pero que puede durar más. Es decir, eso cada uno que lo adapte según se vaya conociendo y vaya reconociéndose, ¿no?, en estos puntos y pueda ir trabajándolos. Y se trata de eso, cada uno que se tome el tiempo que necesite, pero es un tema que es verdad que nos va a llevar tiempo y también es lo importante, ¿eh? Cuanto más tiempo nos lleve, más le dediquemos, más nos vamos a conocer y yo creo que mejor o más liberados nos vamos a sentir. Sí. Patricia, te veo la próxima semana, como siempre. La próxima semana nos vemos. Madre Muy buena mía. tarde, Yanela. Te veremos la próxima semana, pediremos, si todavía tengo ejercicios pendientes de la semana pasada, no pasa nada. Bueno, el contenido de la semana que viene no tiene tanta trabajera. Pero no, nos gusta también trabajar, ¿eh? Hay que dar trabajo también. Gracias, Patricia, un abrazo. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Patricia Gutiérrez, nuestra psicóloga de cabecera, ya sabes, la vas a encontrar en el Centro de Psicología TAP, y si empiezas a meterte en ese mundo de Familiando, que yo creo que es tan bueno y necesario para seguir trabajando nuestra salud y bienestar mental. Nos despedimos, mañana más a las 3 de la tarde aquí en Cuídate. Hasta mañana, adiós. El deporte es nuestro. Radio Marca.